¿Cómo recuerdas Quero en tu infancia? Hoy, muy bien. Yo he sido muy guerrero porque he sido pequeño pero con mala leche. Y muy bien, me lo pasaba muy bien. Con pocos años le ayudaba a una tía carnal a sacar la sal de la laguna con una espuerta de esparto y con 2 tablas. Porque si no te metías hasta la rodilla de agua y la sacábamos afuera. Y la sacabais, la echabais en la puerta y luego de la puerta. Hacíamos montones grandes. Dependiendo de la sal que había dentro, hacíamos montones afuera, pero con las puertas siempre a cuestas. Y luego se las llevaba. Bueno, luego venía la cosa de que ya terminaban de sacar, a meterla al salero. Y hacían sacos de 50 kilos y con un carro la llevaban al salero. ¿El salero entonces dónde estaba? ¿Dónde está? Está ahí. Había otro que estaba por aquí, pero ese no era de Cañamares. Entonces era de los Julietes, de la gente también aquí de La Pasta. Pero ese yo lo he conocido y con sal, pero más el otro, que con 13 años lo empezaron a hacer el salero ese. Y ya desde el salero se montaba en los vagones, ¿verdad? Del tren. Desde ahí, si querían, porque entonces, iba mi abuelo y a ver, que quiero 2 vagones para la sal. Y cuando tenían los vagones, lo avisaban, venga, pues ya podéis venir. El saco de 50 o de 100 kilos los pesaban ahí con una báscula aquí en el salero, cogíanlo entre carros con mulas y las llevaban a la estación y allí al vagón. Y esta sal no es la sal que imaginamos de la sal común para la comida, era una sal diferente. Esto era sulfato de magnesio que se llamaba, o le decían eso. ¿Y qué usos recuerdas que tuviera este sulfato de magnesio? Pues una sencilla razón te lo voy a decir porque he estado con un camión, estuve un día que me dijo un amigo, vente, ayúdame, y yo estaba de vacaciones y llevamos un camión y la echaban a los olivos. Alrededor del olivo le echaban la sal y luego agua. Y así ha estado muchísimos años. Y también decían que incluso había gente que la tomaba, ¿no? Sí, que si te dolía la tripa decían, tómate una poca sal de esta, y se quitaba. Antes decías que cuando extraíais la sal, la laguna como que se dividía en varias zonas. Sí, ¿no? sí. Antes de empezar, mi abuelo partía, por ejemplo, si eran 6 o 8 metros de largo para cada obrero que había, porque a lo mejor había 20 y tantos o 30 obreros que querían hacer sal. Y entonces dividía entre los que había la longitud de la laguna, no de la laguna, sino de las partes de la laguna. Y pues a tantos metros toca cada uno. Y ya está. Y sabían el número 1 a fulano, el número 2 a mangano, y así sucesía. Así hacían la sal. ¿Y en qué época era cuando se extraía? Pues en el mes de junio y julio y agosto. Y necesitaba agua la laguna. Sí, siempre tenía que tener agua, porque seca no la hacían. Uh-huh. La laguna seca no valía. No es que lo valía, es que no hacían sal. ¿Se secaba menos que ahora? Bastante menos. ¿Por qué? Porque llovía 7 veces más que ahora. ¿Y qué pasaba si llovía en mitad de la extracción? Pues mira, yo te lo voy a decir. Una vez le ayudé yo a mi tía y en la parte aquella de allá estaba más honda. Y en vez de haber 20 o 40 centímetros de agua, había 1 metro. Y se llevaban las tablas y ponían escaleras y luego la tabla. Y así sacábamos la sal.
¿Y cuáles fueron también los últimos años de la sal aquí? ¿Cómo lo recuerdas cuando fue cayendo? Sí, yo me acuerdo pues sobre el año 68 aproximadamente, y a partir de los 70 ya no querían mucha sal. Por ahí, 70, 80 no querían sal ya. Y ya fue cuando el amigo este se quedó con ella. Que este fue el último intento Sí, que hubo, ¿no? sí. Que se crearon también las balsas. Sí, sí. Pero ya no era el mismo proceso, ¿no? No. Incluso hubo uno que era el jefe mío de aquí, de trabajar aquí, que intentó hacer un pozo y meterle agua a la laguna, pero no resultó. Porque el pozo, aunque tenía agua, pero se la ventilaba pronto. Y no resultó. Hicieron balsas también y no. Y una pregunta que, para aclararla desde el principio, ¿de qué viene tu relación con la sal? La mía. ¿A través de qué? Pues a través de mi abuelo. Y porque yo no sé, entonces había una cosa aquí que segaban el trigo, la cebada a mano. Y unos iban a segar y otros a la laguna. Y así, o se iban fuera a segar, pues en vez de irse afuera, se metían en la laguna. Y en aquel tiempo mucha gente, muchos vecinos del pueblo trabajaban en la laguna. Sí, hombre. Vecinos como 20 o 25 personas o 30 había trabajando en la laguna. Hemos dicho que la lluvia era un problema, sí. Pero ¿qué otros problemas duros era sacar la sal? Pues que no hubiese llovido. Si no llovía, no había sal. Porque la laguna tenía que tener agua. Para el mes de julio o por ahí, hacer sal. O incluso en agosto. ¿Y cuando llovía, por dónde entraba el agua a la laguna? ¿Recuerdas cómo era el arroyo? Sí, había un arroyo que le decíamos aquí, el arroyo Santana, que venía el arroyo que nos bañábamos ahí. Ahora está rodeado de cosas. Y entraba. Y luego había otra parte por la parte del norte, que también otro arroyo que se metía el agua aquí, a la laguna. Pero había como una lagunilla más allá de las vías, la laguna Franco, no sé cómo, que también cogía agua y se metía por abajo del ferrocarril, había unas... y se metía ahí alcantarillas y se metía aquí a la laguna. Y de aquí, el arroyo Santana, también traía agua. Y habéis dicho que os bañabais allí en el arroyo Santana. Sí, sí. No, a los mozos, la gente... Los críos. Yo sé que ahí nosotros le llamamos el Cerro San Cristóbal, ahí afuera yendo hacia Villafranca, a la izquierda hay un cerro muy grande, pues eso, ahí había un canal con un riachuelo que metía agua a la laguna, y el arroyo Santana también. Y lo poco que la laguna de la Rubia cogía. Y volviendo a la sal, nos contaban que había gente que le llamaba incluso alfileres. ¿Pinchaba la sal? Sí, pero ya seca. Si no estaba seca no te pinchaba. Porque no teníamos botas como ahora. Entonces, unas albarcas que se llamaban, y con un trapo y te metías. Y siempre de noche, mejor. ¿Por qué? Porque luego cuando llegaban las 10 o las 11 de la mañana te tenías que salir porque te quemaba. Quemaba la sal y el agua. Quemaba el agua. Y por la tarde, a partir de las 6 o por ahí, tenías que meterte. Yo me acuerdo, la vez que hice sal, a la 1 de la mañana me dice mi madre o mi abuelo: Julio, vete que hay luna y se ve muy bien. Y claro, no hacía fresco, porque era el verano, pero se trabajaba mucho mejor que cuando empezaba a salir el sol, porque es que te quemaba a las 10 de la mañana o las 11 te quemaba.
el agua. Y te tenías que salir. Y sin botas, sin botas. Era un Entonces, trabajo poco agradable a veces. nada, ninguno. Y con una pala así de ancha y contra más, pero con mucho cuidado, porque si metías la pala muy profunda, sacabas cieno y eso no lo querían. Eso decía mi abuelo, eso quítalo. Mi padre, o mi padre, mi abuelo o mi padre. ¿Qué importancia crees que ha tenido también la sal para Quero, para el pueblo, Mucha, la relación con la laguna? Mucha porque daba mucho trabajo, porque después, luego tenías que mandar la sal por el ferrocarril y la tenías que llevar a la estación. Ponerla en sacos de 100 kilos que era, pues tenías que tener allí 4 o 5 personas o 6, más los del carro, las mulas y demás. Y luego después ya venían camiones que cargaban en la puerta del salero, cargaban los sacos al camión y ala. Y no es como antes que la llevaban a la estación, a los vagones. Ha cambiado Quero, ¿no? Pero sí, sacaban un dineral. Cuando tenían suerte y no se la metía para adentro. Que si llovía mucho, pues el montón que tenían afuera, o montones adentro, a velas. Entonces no te decían, oiga, es que... No, aquí hay tela marinera. Cuando la peses y digas, pues tantos kilos he cogido, pues te la pagamos o no te la pagamos. Bueno, siempre la pagaban. Las cosas como son, siempre la pagaban. Pero de esa forma, con la sal en el salero, que en la laguna no te la pagaban. Y así era la vida. Unos que iban a la sal, otros que se quedaban, como he dicho, segando con la hoz y a base de horas y horas y horas. Y si no, se tenían que ir afuera. Pero es que entonces en el pueblo había 3.000 o 3.500 personas. Pero era la vida, era la vida.